Pulso económico, con brotes en la bolsa, brotes verdes, porque hoy en la sesión no ha sido desfavorable en absoluto. 1,29% de aumento, 8.906,1 al cierre el índice general, con algunos valores casi todos, bueno, menos ACS, todos en verde, en positivo. La que más sube hoy, Grifols, 3,91 arriba. En segundo lugar, Santander, 2,17 arriba. En tercer lugar, BBVA, 2,07 arriba. Y como les decía antes, la empresa en la que hoy se han conjurado todos los elementos negativos, ACS, muy poquito, 0,07 de caída. En segundo lugar, pero en positivo, Ferrovial 0,19 y en tercer lugar, también pero en positivo, AENA, que se deja en la sesión 0,25. Y a continuación les voy a adelantar algunos de los elementos que vamos a tratar sobre esta mesa de análisis económico con los mejores especialistas para que a ustedes no se les escape un detalle. Bueno, pues en nuestra mesa de análisis, como no, tenemos que hablar de la situación de la banca española. La banca empieza a pisar el freno en el crédito a las empresas después de los sendos avisos del Banco Central Europeo. Las entidades están endureciendo las condiciones de los préstamos para evitar pues, que se pudiera producir una avalancha de morosidad, y ese es un elemento a tener en cuenta. Por cierto, y hablando de bancos, Santander, BBVA y CaixaBank, con 2.500 millones, están en la lista de los que tienen bonos convertibles, lo que los especialistas llaman cocos, y están por ello en parte, aunque no sea hoy el día, en el ojo del huracán después de visto lo que ha pasado en algunas entidades, la Suiza, Credit Suisse sobre todo, que tenían muchísimos más cocos que estos y que además, pues después de darle una solución a los bonistas muy desacertada, han rectificado y bueno, parece que pues esta semana vamos a tener algo más de tranquilidad, toco madera, porque esto nunca se sabe. Les presento ya a nuestros invitados hoy. Don Juan Iranzón, catedrático de Economía Aplicada y director de Armadata. Muy buenas tardes. Buenas tardes y magníficas tardes porque hemos entrado con pleno sol. Se ha notado el cambio de horario. Eso del horario. En realidad son las 6 de la semana pasada. Qué rabia le tengo a lo del cambio de horario. Yo también, pero lo agradezco yo me quedaría con este. Lo del cambio de horario también tiene que ver con los que toman la decisión de no cambiar el horario, que la van demorando. Iba a ser en el 24, luego en el 25, ahora será en el 26... y luego ya veremos. Son responsables de la Comisión Europea, sí. Que lo que podían hacer es retrasar precisamente la anulación de los motores de explosión, etcétera, etcétera. Ya, bueno, otra. No el horario, eso es lo que no se debería retrasar. Don Miguel Ángel Cicúendez, encantado de verle, vicepresidente de ASEAFI y consejero de Euroopciones SICAP. Muy buenas tardes. Buenas tardes, aquí estamos efectivamente este día soleado y bueno, también ha sido soleado en los mercados porque estábamos rebotando con respecto a la caída que tuvimos la semana pasada. Sí, ¿no? las caídas importantes. Madre mía. Bueno, ahí quería yo llegar a la valoración que hacen ustedes de la sesión de bolsa hoy. Parece que salimos del bache, 1,29 arriba, pero hay cierta cautela en torno a los bancos y además, Cicúendez, usted me tiene que contar de que hay que estar pendiente esta semana. Bueno, mire, esta semana pues hay que estar pendiente de la avanzada comercial de Estados Unidos, hay que estar pendiente de los bonos, pendiente de la situación de los bancos, más que en concreto de noticias. La gran noticia es que la banca se mantenga. La gran noticia es que no hay noticias y que es la semana del maquillaje de carteras, porque es que es final de trimestre, la gente se va de vacaciones y entonces seguramente lo apoyarán, porque al final lo que ve la gente cuando le llegan los planes de pensiones es el final del trimestre. Entonces yo creo que aquí van a estar fuertes y como la liquidez nos está inundando, dicen que el balance de la Reserva Federal y el del Banco Central Europeo, si a la mínima que haya cualquier problema no hacen nada más que enchufar dinero. Y además, yo creo que se dan dos circunstancias. Como consecuencia de la mini crisis, y ojalá que no tenga que cambiar el calificativo bancario que acabamos de vivir y la intervención de los reguladores y los bancos centrales, yo creo que se han puesto de manifiesto dos cosas claramente para el mercado. En primer lugar, que probablemente las subidas de tipo de interés por parte del Banco Central Europeo y de la Reserva Federal van a acabar por ahora. Se han producido las últimas, eran las que estaban anunciadas. La hoja de ruta se ha cumplido y yo creo que se va a quedar ahí. 3,5% el Banco Central Europeo, 5% la Reserva Federal. Y probablemente anunciando ya en el futuro, si se confirma esta inflación que vivimos,
probablemente anuncie incluso bajadas a final de año. En segundo lugar, existe una enorme liquidez, como muy bien se ha dicho. Y en tercer lugar, se piensa que no va a haber una crisis bancaria generalizada, si bien es verdad que se plantean las dudas de siempre, porque lo del Deutsche Bank del viernes pasado es una duda estructural, las cajas de ahorros alemanas también, etcétera, etcétera. Vuelven a resurgir viejos fantasmas. Sí, señor. Nos suena la música y la letra, las dos cosas. Es. Bueno, Santander, BBVA y CaixaBank pagan pues una realidad muy pequeñita de sus cocos o de sus bonos convertibles, apenas 2.500 millones entre las tres entidades, el resto ni siquiera tiene. A mí me han preguntado mucho estos días qué es el coco. ¿Qué es el coco? Efectivamente, y no tiene nada que ver. Bueno, se parece sí, con el coco del niño, de niños. Y efectivamente, técnicamente son los bonos contingentes convertibles. ¿En qué consiste? En emisiones que hace la banca con alto riesgo, por tanto, remunera con altísimos tipos de interés. El Credit Suisse estaba remunerando al 9,5% en un escenario de tipos casi de cero hace unos meses. Y que sirven para convertirse en capital, cubrir capital en el momento que el capital no es suficiente para cubrir el balance. De tal manera que es una operación automática. De alto riesgo, no tienen vencimiento, como las acciones, como la renta variable, o un vencimiento a muy largo plazo. Pero es verdad que hay un mercado secundario muy activo. En este momento se cotizan del orden de los 160.000 millones de dólares en ese mercado secundario, como el de acciones, porque evidentemente, si no, no tendría liquidez. Pero evidentemente hay que saber que se trata de un producto de alto riesgo y es verdad que en el caso del Credit Suisse se produjo una situación bastante paradigmática, que los antiguos accionistas cobraron muy poco, pero cobraron algo de la venta UBS y los otros nada. Efectivamente. Y eso es muy discutible porque también el capital lo han tenido que reformar, porque claro, evidentemente eran también accionistas, se habían convertido automáticamente Es en que el accionistas. bono convertible se puede convertir cuando quiera el que tiene el bono convertible. También es en los dos sentidos. Efectivamente. Claro. Y entonces pues la gente que tenía bonos ha dicho, sí, pues mire, delo por convertido. Delo por convertido, efectivamente. Claro. Entonces se han cabreado los otros, los accionistas, porque han dicho, ahora tocamos, era 3.000 menos, millones. pues a mucho menos porque hay muchos más, efectivamente. Sí, pero yo, aquí, vamos, no es exactamente cuando quieran, depende de lo que esté firmado, sino que se tienen que dar una serie de condiciones de calidad, en concreto en el banco, y llegados a un punto, pues entonces tienen la posibilidad de convertirlo en acciones. Porque y evidentemente entonces, el Swiss, necesitaba capital. No, claro, efectivamente. Pero bueno, oye, lo que hay que decir de los bancos españoles es que están bastante lejanos de que eso pudiera ocurrir, con lo cual, pues que haya tranquilidad. Yo he estado ahora tomando un café con una directora de una sucursal, no voy a decir de la entidad bancaria, y claro, me estaba contando que efectivamente pues hay bastante movimiento, muchas preguntas sobre, oye, hasta 100.000 euros, si estoy con mi marido son 200.000, tal, y entonces hay una cierta preocupación. Yo espero que ahora con la llegada de la Semana Santa estas preocupaciones se nos vayan y no entremos en... Mire, a mí no me extraña que haya preocupación, porque han salido a quitarnos la preocupación Joe Biden y Pedro Sánchez. Bueno, eso ya... Sí, que preocupa bastante más, efectivamente, que preocupa bastante más, claro. porque además, en el caso de España hay antecedentes con la Champions League del señor Zapatero, que los bancos españoles sean los mejores de Europa y probablemente del mundo en esos momentos. Y miren la que ese día que Zapatero dijo semejante cosa, hicimos techo en la bolsa española. Está claro. O sea, con ese titular era para dar a vender. Toquemos madera. Bueno, por cierto, ¿cómo arreglan las cosas en Arabia Saudí? Resulta que el presidente del Banco Nacional Saudí, que era, por cierto, el primer accionista de Credit Suisse, dijo, hasta aquí, el 10% y no más, ¿sí? Luego añadió algún comentario. Y bueno, en su país se arreglan las cosas así, le han obligado a dimitir y no le han cortado la lengua de milagro. Por ahora. de tal manera que, efectivamente, estamos ante el sistema financiero, y lo hemos dicho en muchísimas ocasiones, y hemos justificado desde la vertiente liberal que hay que intervenir para evitar un riesgo sistémico que se lleve por delante otras instituciones. Y, por tanto, el mecanismo solo funciona por un concepto, la confianza. No hay nada más detrás que la confianza en el sistema. De tal manera que cualquier ataque a esa confianza es peligrosísimo. Y yo creo que este señor Amar, de apellido impronunciable, renunciamos a ello. Y aprendérselo ahora tampoco tiene mucho sentido. Tampoco va a tener bueno, pues sentido. cometió una enorme
irresponsabilidad, Imprudencia, porque sí. dijo textualmente que ya no iban a ir a ninguna ampliación de capital a pesar de que se necesitaban. Es decir, que la situación del Credit Suisse era complicada, pero que ellos no iban a seguir apoyando, dijo textualmente. Y entonces, pues evidentemente, a partir de ese momento se produjo la catástrofe, porque, como muy bien decía usted, era el primer accionista. Y en un primer instante, nada más hablar, la cotización cayó un 24%. Claro, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice en este sector porque la ampliación es brutal. Y, oye, todo pasa a estar en los medios, Twitter, tal, y, oye, es tan fácil sacar el dinero que es una orden simplemente digital. Entonces es bastante peligroso. Bueno, hablando de crisis bancarias, hoy termina oficialmente la crisis del Silicon Valley Bank. ¿Por qué? Porque lo ha comprado otra entidad tampoco muy relevante, digamos, de entornos pues, regionales en Estados Unidos, se llama First Citizens, y la compra, ahora viene lo novedoso, la compra incluye 72.000 millones de dólares en activos de la antigua Silicon Valley Bank, eso sí, con un descuento bastante elevado. Sí, efectivamente es un descuento exactamente del 19,8%, que lo acabo de calcular porque el descuento eran de 16.500 millones de dólares sobre 72.000 que ha pagado. Por tanto, el valor era de 89.500. ¿Qué es lo que hay que poner de manifiesto? En primer lugar, que esos activos son activos muy conservadores. Lo que ha comprado. Son bonos del Tesoro norteamericano, que es lo que mucha gente no ha entendido. No es cierto que Silicon Valley Bank realizara operaciones muy arriesgadas, todo lo contrario, la más conservadora que existe. Por eso creo que ya los tipos de interés ya no van a seguir subiendo por parte de los bancos centrales, porque lo que harían es deteriorar esas carteras y no seguirían actuando sobre la inflación, porque la inflación de demanda ya la han detenido suficientemente a través del consumo y de la inversión. En segundo lugar, lo que hay que también poner en evidencia es que estamos hablando de otro banquito que tampoco tendría una gran capacidad de aguante en caso de problemas. De hecho, también UBS, y lo comentamos la semana pasada, ha sido el comprador de Credit Suisse. Hoy se empieza a plantear, más que en este caso, si será capaz de digerir la indigestión. Eso es de otro tamaño. Otro tamaño estamos hablando, más grande. porque aquí estamos hablando de dos banquitos. Es verdad que era el número 16 de Estados Unidos, pero es que en Estados Unidos hay 2.000 y pico minibancos. Y luego, por otro lado, yo creo que sí que es un factor de confianza, porque no se ha dejado caer ningún banco. Es verdad. Hombre, desde luego todo eso es verdad. Eso sí, los que tenían acciones se han quedado a cero, y los que tenían bonos, digo, del Silicon Valley. Esta es la realidad del capitalismo. Un país que criticado por todo el mundo porque regula poco. Pero los depósitos cubiertos por el Estado americano, 250.000 dólares. Eso es. Aquí 100.000 solo. Sí, sí, pero bueno, lo que tengo entendido, si no me equivoco, es que la Reserva Federal salió diciendo que cubría todo. Sí, bueno, muy sí. bien decía usted y don Miguel Ángel, vamos también a clarificar, porque aquí hablamos de 100.000, 200.000. Sí. Son 100.000 por persona y depósito, pero como en España la mayor parte de las personas tenemos gananciales y por tanto cuentas compartidas, es por cada uno de los impositores. O sea, una cuenta de alguien con su señora o alguna con su marido serían 200.000 garantizados. Es una pregunta que nos han hecho muchos. Pero eso días. También es así en Estados Unidos y es 250 más 200. A 500.000. Sí. Bueno, hablemos de Bankinter. Bankinter empieza la temporada de dividendos de los bancos, esa que esperan muchos de ustedes. ¿Y cómo la empieza? Con un 1,8%. ¿Cómo sale Bankinter de la tormenta bancaria? Bueno, Bankinter había subido especialmente, se había ido a la zona de máximos y, bueno, pues la zona de máximos ahí no pudo y ha tenido una caída bastante importante. Pero yo confío en que Bankinter se va a recuperar y creo que, bueno, pues oye, es desde luego de lo que más me gusta dentro de lo que es la banca. ¿Hay que entrar ahora? Bueno, hay que esperar y ver. De momento, el que no esté dentro, pues que se espere. Hombre, yo confío muchísimo en mi amiga de la infancia, en la actualidad María Dolores Dancausa, porque creo que está llevando a cabo una política inteligente. En este caso, el payout
la parte del beneficio que se reparte, porque esto es un dividendo a cuenta del beneficio del año 2022, bueno, pues es del 50%, que parece lo sensato, porque en la banca tenemos un margen del 60% que acaba de aplicar el BBVA y que hemos comentado en esta casa, o uno muy limitado del 40% por parte del Banco Santander, que hubo momentos que había eliminado el dividendo. Por lo tanto, yo creo que es muy sensato ese 50%. Y luego, por otro lado, también que ha hecho para intentar ayudar a su imagen a salir de las dudas, y sobre todo con los cocos. Pues su presidente, que mucha gente no sabe que es Pedro Herrero, porque María Dolores es la CEO, ha comprado 1 millón de euros de cocos del banco. Ese es un buen detalle. Bueno, ¿qué ha dicho Nadia Calviño de la crisis bancaria? Pónganla junto en el mismo armario que a Biden y a Pedro Sánchez, pero esto es lo que ha dicho hoy. El gobernador del Banco de España ha hablado alto y claro y ha confirmado la fortaleza de los bancos españoles, que tienen posiciones de solvencia y de liquidez incluso mejores que otros países europeos. Ahora, es evidente que estamos en un momento de enorme incertidumbre financiera, que la rápida subida de los tipos de interés está pinchando distintas burbujas en el ámbito financiero y ha llevado a dudas y a especulación contra algunos bancos e incluso también en esta parte del Atlántico. Y lo que tenemos que hacer es seguir actuando con la máxima responsabilidad y siguiendo muy de cerca la situación. Por cierto, que la señora Calviño ha dicho también que en marzo va a caer la inflación, cosa que es de cajón de pino verde, porque es el efecto escalón clarísimo. El primer mes ya será marzo con guerra de Ucrania, así que la cuestión es cuánto va a caer. Si no cae 2 puntos, vamos muy mal. Y probablemente llegue a caer en 2 puntos, pero el asunto no estará resuelto porque, como muy bien dice usted, es un efecto escalón de libro estadístico. Claro. Como estás comparando con el mismo mes del año anterior, que se había disparado, febrero, efectivamente, cero, claro, o cerca de cero, eso ¿verdad? Es, pues efectivamente. Pero dicho lo cual, vamos a ver también cómo queda la subyacente, que es lo que nos preocupa, porque a la misma manifestación que ha dicho que bajaría la inflación y no especifico más, el otro día dijo que espera que antes del 28 de mayo la inflación subyacente tenga un punto de inflexión. Qué suerte para los que hagan campaña el 28 de mayo, ¿verdad? Bueno, ¿cómo lo ve usted? ¿Tranquiliza el anuncio de Calviño? Bueno, ella ha dicho lo que tenía que decir. Simplemente un ministro... ¿Sabe qué pasa? Que a veces redundan tanto en los anuncios. Estoy pensando en la señora del Banco Central Europeo, en Lagarde. En la abogada laboralista. Claro, habla 4 veces al día y le preguntan y ella contesta y buscamos contradicciones entre lo dicho antes, aquí ha quitado una coma, ha añadido un adjetivo. Y entonces, como está todo el mundo muy nervioso, a veces yo creo que los gestores de las cosas serias debieran tener cierta continencia verbal, ir a menos cosas, prodigarse menos en público, hablar menos. No, yo le iba a decir una cosa. Mire, el otro día el jueves compré unos bonos a un año españoles y resulta que la rentabilidad era un 2,9 y resulta que los tipos de interés oficiales están al 3,5. Entonces, oye, ¿esto qué significa? Y vamos, se está moviendo entre el 2,8, el 3, pero de ahí no sube. El bono español a un año o letra del Tesoro a un año. Entonces, esto es lo que significa es que viene teóricamente una recesión, en teoría. Es lo que parece que puede ocurrir, o por lo menos una desaceleración muy importante. Y si les ocurriera lo que le acaba de suceder a don Amar, es decir, al antiguo presidente del Banco Nacional Saudí, pues efectivamente, porque tienen un impacto espectacular sus declaraciones en el dinero de las personas, y eso es muy grave. Y luego, por otro lado, pues lo que hay es que ser precavido, pero también tratar de orientar en la dirección adecuada, pero no cada rato, no sabiendo economía, como además se da en este caso de la presidenta del Banco Central Europeo, bueno, pues tomando decisiones y afirmaciones poco adecuadas. Claro. Bueno, ¿y qué pasa entonces si en la banca española se impone la idea de que hay que pisar el freno y limitar el acceso al crédito de las empresas, que es uno de los avisos del Banco Central Europeo? Sí, efectivamente. En primer lugar, lo que hay que constatar, y va en la línea de lo que decía don Miguel Ángel, es que se ha reducido la demanda de crédito por parte de las empresas, lo que quiere decir que se está desacelerando clarísimamente la economía. Ese es el primer indicador. Pero en segundo lugar, para evitar que la morosidad crezca del 3,54, que es como cerró al 31 de diciembre del año 2022, la morosidad media
de las empresas en la banca, bueno, pues el Banco Central Europeo exige muchos más requisitos o requerimientos o condiciones para conceder créditos. Endurece la situación. ¿Y eso qué implica? Por ejemplo, que el 46% de las nuevas demandas de crédito están obligadas a presentar aval. Se han disparado en la demanda de avales, 46%, que es una barbaridad. Es una condición adicional para que te concedan un crédito. Yo es que lo que estoy viendo es que se está disparando las entradas en fondos de renta fija corto. Entonces eso está detrayendo liquidez a los bancos que no pueden dedicarlo al préstamo, porque ya veremos si no hay una lucha por el pasivo en breve. Y entonces, claro, a ver cómo se conjuga todo esto. Iranzo, ¿pensaba en usted al elaborar el programa? La Sareb lanza un plan para vender 47.600 viviendas que todavía tiene en su poder 11 años después. Hombre, pues que ya era hora, pero vamos a ver si lo vende, porque también hemos constatado aquí en muchísimas ocasiones que personas que han intentado ir a comprar esas viviendas ha sido completamente imposible. Por tanto, no tienen capacidad de comercializarla. Espero que esta vez ya sea viable, porque además lo que va a permitir es que mucha gente acceda a la propiedad de una vivienda en condiciones muy baratas, pero evidentemente hay que reducir ese balance, adelgazarlo. En este caso el de la Sareb, vendiendo de una vez por todas esas casas, que muchas estarán además muy deterioradas. Claro. Probablemente. Bueno, hay unas previsiones, Cicuendes, de la COE que son muy peligrosas. Hablan de que desde principios de año hasta ahora, que estamos terminando el mes de marzo, hemos perdido 17.300 autónomos, y que se han cerrado 17.700 empresas, casi un número bien parecido. Así es que eso a medio plazo pinta un panorama desolador que va a tener afectación sobre el empleo y va a tener afectación sobre la economía española. Claro, si cada vez los costes de los autónomos a la seguridad social son mayores, resulta que para pedir un préstamo estamos viendo las restricciones que está habiendo, pues bueno, la conclusión a la que llegamos es que ¿quién se anima a ser autónomo? Es que ser autónomo es duro, ¿eh? Muy duro. Sí, sí. Muy duro. ¿Qué le voy a decir Sobre a usted, todo cuando a mí? no te crean, Pues yo a ustedes. No te crean para nada la confianza, te merman la ilusión y te acaban destruyendo. Eso es, efectivamente. En ese sentido, se está produciendo lo que tantas veces hemos dicho. Si sube la fiscalidad, si suben los requerimientos, etcétera, pues evidentemente se desincentiva completamente la actividad y se incrementan los costes y se pierde competitividad. Y por tanto estamos destruyendo inadecuadamente parte del tejido productivo. Pero esperen, que estoy esperando hablar de las pensiones, espero que lleguemos. Vamos antes a hablar de que viene el coco. La Comisión Europea ha dicho ya cuándo va a cambiar el rumbo. No será este año, tampoco será el que viene, pero sí dentro de 2 años, en el 26. ¿De qué estoy hablando? Pues de que eso de sobrepasar los límites del 60% de la deuda pública sobre PIB o el déficit mayor al 3% ya tiene fecha de caducidad, en el año 26. Y España es uno de los países más señalados por esos compromisos de sus cuentas públicas. Pues efectivamente, porque hay que recordar que el año pasado el déficit público probablemente ha superado el 5,5% del PIB, a pesar de haber obtenido una recaudación adicional como consecuencia de la inflación de cerca de 40.000 millones de euros más. Y la señora Calviño el otro día también anunciaba que para este año el déficit público puede ser algo inferior al 5%, cuando tenía que acercarse ya al 3%. A mí me parece que esas reglas fiscales se tenían que haber aplicado ya, no establecer nuevamente periodos de adaptación hasta el año 26. Sí, cuénteme. ¿Por qué ACS es el único valor hoy en negativo? Bueno, la verdad es que ACS lleva un ritmo de subidas espectacular, un valor que da dividendos muy jugosos, entonces es normal que haga un alto en el camino cuando hoy los bancos han tomado la delantera y Grifols, pues bueno, con lo que había caído, simplemente está rebotando desde zonas de mínimos. Bueno, Iranzo dice, Escrivá, el ministro de la Seguridad Social, que los que están en contra de la reforma de las pensiones son sabios de laboratorio que construyen modelos que no valen para nada, en definitiva. Pero ahora le ha salido un hueso duro de roer, la IREF, lo que él presidía hace apenas 3 años. Y cuya directora general es la actual presidenta de la IREF, es decir, era una empleada del señor ministro. De tal manera que a mí me ha alegrado muchísimo, porque en primer lugar ha demostrado que esta señora, la IREF, ha visto, más se perdió el Cuba del 18 de marzo, que evidentemente se dejaba claro, aunque fuera de laboratorio, que es insostenible un sistema
que no recorta el gasto. El sistema de pensiones no puede basarse en un incremento de gasto y, por tanto, por fiar todo a un incremento espectacular de los ingresos, que además penaliza el empleo y penaliza la fiscalidad de los trabajadores. Por tanto, es un modelo kafkiano que podría llevar, según la IDEF, a una deuda pública que superaría el 186% en el año, un déficit público de 1,5 puntos más. Eso es. Una barbaridad. Por tanto, lo que han hecho es aumentar la insostenibilidad del sistema, como también dijimos en ese programa de Más Empleo en Cuba. Lo que pasa es que aquí nadie es rechista. Ya ha visto la que se ha montado en Francia por subirle la edad de la jubilación a los franceses de 62 a 65. Sí, pero eso también ha sido irracional. Sí, porque hacerlo es manifestarse en contra de la ley de la gravedad. Desde luego. Pero la reacción no tiene nada que ver con la de aquí. No. Aquí ha sido ponga más gambas, que esto ya vendrá. ¿Ha oído usted recordar alguna vez más que hay 433.000 personas, según el propio Ministerio, en el paro, que tienen contrato? Bueno, no tenemos tiempo para más. Os agradezco mucho vuestra presencia aquí, vuestras opiniones todavía más, a ustedes sus intereses de sus hogares, pero eso tiene premio. A la vuelta de publicidad empezamos con la redacción abierta y todo lo que trae la política.